Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, espero que se encuentren muy bien en su casita y ya pensando en el video que nos van a compartir. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como el teorema de Stokes. Entonces ya habíamos hablado de algunos conceptos que necesitábamos, que era el de la frontera geométrica y de superficies y parametrización de superficies y también de vectores normales a superficies. Entonces lo que vamos a ver ahorita es el equivalente del teorema de Stokes, que nos dice hasta cierto punto es una generalización del teorema de Green, pero para campos vectoriales que están en R3. Recuerden que el teorema de Green aplicaba en R2, es decir, únicamente para campos vectoriales que iban de R2 a R2, y ahora estamos trabajando o intentando probar el teorema de Stokes para de R3 a R3. ¿De acuerdo? Perdón ahí por los tosidos del público. Entonces, antes de empezar con la prueba, que aquí está ya anunciado el teorema de Stokes, nos dice lo siguiente, dice, sea S una superficie orientable, ya sabemos que es orientable, definida por una parametrización sigma, perdón, que siempre le habíamos puesto. Aquí yo le hice el cambio con respecto, ocupaba yo la letra A, pero lo cambié por la letra D para no confundir cuando integrábamos respecto al área. Bueno, eso fue nada más mi idea. Donde esta función es una función inyectiva y donde D es un conjunto simplemente con eso. Entonces dice que si la frontera geométrica está dada por una parametrización orientada positivamente respecto a sigma, eso ahorita les platico qué significa, y yo tengo una función, mi campo vectorial que tiene las tres funciones coordenadas, entonces sucederá que la integral de superficie del rotacional es igual a la integral de línea con respecto a la frontera geométrica. Entonces es lo que está diciendo el teorema de Stokes, es decir, nos está cambiando una integral de superficie por una integral de línea. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pero antes de empezar, me gustaría platicarles básicamente lo que significa, antes de hacer la prueba, vamos a hacer lo que significa esta parte. ¿De acuerdo? Me gustaría platicarles esto. Lo que dice eso, o lo que significa eso, es lo siguiente. Nosotros tenemos, como siempre, una superficie. ¿De acuerdo? Como siempre le hemos dibujado, sabemos que esto lo ponemos como una superficie. Esto es mi conjunto S. Habíamos quedado que esto era la frontera geométrica, esto era la frontera geométrica, ¿de acuerdo? Que si se dan cuenta es una curva tal cual, ¿de acuerdo? Y bueno, esa es la frontera geométrica. Nosotros sabemos que para esta superficie S tenemos una parametrización, que es la función sigma que estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Y además, esta parametrización, esta sigma que nosotros tenemos para poder parametrizar esta superficie, nos está generando vectores normales, es decir, para cada punto de aquí, lo que nosotros estamos obteniendo es un vector normal, es decir, un vectorcito que forma un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, lo formábamos con la parcial de sigma con respecto de x o de u o de y, y por la parcial de sigma con respecto de y, ¿de acuerdo? Cuando hacemos ese producto cruz y el cual lo ocupábamos para la definición de las integrales de superficie. Ya se los había platicado antes. Bueno, entonces, lo que dice esta parte cuando se refiere a que la frontera geométrica está orientada positivamente respecto de sigma, significa que cuando yo tengo la parametrización y me está dando vectores normales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este punto yo tengo otro vector normal. Esta función pues obviamente es continua porque la superficie es orientable, ¿de acuerdo? Significa que todos los vectores pues bueno, más o menos apuntarían de este sentido, ¿de acuerdo? Y entonces lo que dice que esto esté orientada positivamente tiene que ver un poquito cuando nosotros decíamos, cuando hablábamos con respecto a la orientación del caso de Green, que si se acuerdan, en el caso de Green nosotros teníamos superficies así, y lo que hacía era generarse una orientación que siempre iba en sentido contrario de las manecillas del reloj. A eso se refería cuando hablábamos de una orientación positiva en curvas que vivían en R3. En el caso de que iban en R2, en el caso de que iban en R3 significa que yo tengo que fijarme en un punto, por ejemplo, en alguno de estos puntos, y tomarlo como un vector de dirección. Que yo recorra la curva de manera positiva significa que otra vez yo me voy a mover sobre la frontera geométrica, ¿de acuerdo? Esto que es mi frontera geométrica, y yo me voy a mover sobre ella mirando siempre al vector normal, es decir, tratando de que me quede la región de la parte izquierda, así como lo hacíamos aquí. Si recordarán, una manera de recordar que nosotros estábamos caminando de forma positiva sobre esta parte, significaba que nosotros nos movíamos así, pero siempre la parte izquierda nos quedaba el conjunto, ¿de acuerdo? En esta parte. Aquí sucede algo muy parecido. Yo quiero caminar sobre la frontera, pero sobre la frontera geométrica, pero de tal manera que siempre pueda mirar yo hacia el vector normal y que me quede la superficie del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Tengo que mirar
al vector normal y que la superficie me quede en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando yo trato de interpretarlo en este sentido, que estoy viviendo en R3, pues orientada positivamente significa que, por ejemplo, si yo empiezo aquí, pues tendría que caminar en este sentido. Siempre me queda del lado izquierdo el conjunto. Así, así, y siempre estoy mirando hacia los vectores normales. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta parte cuando habla de que la frontera geométrica está orientada positivamente respecto a la parametrización, porque obviamente estos vectores que yo estoy consiguiendo dependen de la forma en como yo estoy obteniendo la parametrización de mi superficie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo mi superficie así y resultó que para el vector normal, no sé, por hacer el destino apuntar hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces significaría que como yo me tengo que mover sobre la superficie y tengo que estar siempre mirando hacia la izquierda el vector normal, significa que yo la tendría que recorrer en este sentido. ¿De acuerdo? O sea, es como, estoy como si estuviera yo de cabeza. ¿De acuerdo? Esta parte me quedaría, mi superficie es esto. Mi vector normal, que es el vector donde me dice hacia dónde tengo que mirar, pues entonces lo tendría que recorrer sobre esta parte, porque yo tengo que recorrerla así, de manera que yo tenga que ver al vector normal y que la superficie siempre me quede del lado izquierdo. A eso se refiere a que esté orientada positivamente. Ya saben ustedes que si les queda algo que no están, que ya sea así o así, realmente las integrales de línea no cambian mucho en el sentido del número, sino simplemente de los signos, entonces no hay tanto problema. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a ir directo a la prueba de este. La prueba va a ser un poquito pesada en términos de cuentitas, pero realmente no nos va a llevar, espero, mucho tiempo. ¿De acuerdo? En caso de que se llegue a pasar un poquito más de 30 minutos, voy a pararlo en 30 y voy a continuar nada más, tantito más para poder terminarlo. ¿De acuerdo? Entonces déjenme borrar esta parte y vamos a empezar con la prueba del teoremita de Stokes. Entonces déjenme borrar esto. Afortunada o desafortunadamente, sí vamos a hacer la prueba del teorema de Stokes, pero no lo vamos a hacer para una superficie en general, en la cual tengamos una sigma así, tengamos que hacer el producto cruz, luego el vector normal, luego hacer en esta parte la composición y luego el producto punto. Vamos a hacer la prueba en un caso particular que generalmente es el que nosotros aplicamos. Entonces voy a hacer la prueba en el caso especial en que la superficie sea la gráfica de una función f. De hecho, cuando estábamos hablando de superficies, este entró como uno de los ejemplos de superficies. E incluso en aquel video dimos la parametrización de esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces, donde esta función f sea una función de clase C2. Es decir, que tenga sus segundas derivadas continuas y de todos los órdenes continuos. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, voy a recapitular un poquito esa parte que hicimos en aquel video para recordar quién era la parametrización que nosotros obteníamos con una superficie de estas características. Entonces, si algo no recuerdan de esto, vean en videos anteriores donde hablábamos de superficies y en nuestro ejemplo entraba este caso. Entonces, mi sigma la voy a tomar aquí. La sigma va a ser una función que va a ir del conjunto D, que es esta parte, que está contenida en R2, que va a R3, ¿de acuerdo? Y en aquel entonces dimos la parametrización en el caso de las gráficas. O sea, por ejemplo, si yo tenía en R3, yo tenía una función donde ahí tenía la gráfica, que podía hacer así cosas de este estilo, me fijaba quién era lo que tenía aquí abajo, y la este es mi conjunto D, en el cual estamos trabajando, y lo que hicimos fue dar la parametrización de la superficie que nos genera la gráfica de la función, la gráfica de f, ¿de acuerdo? Entonces, la regla de correspondencia era la siguiente: sigma aplicado a x, y era igual a x, y, es decir, manteníamos los mismos puntos aquí abajo y simplemente dábamos la tercera parte, que era la altura, que era la función aplicada al punto x, y. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya con eso vamos a empezar a trabajar y es con esta parametrización que la voy a ocupar aquí y vamos a ver que estas dos cosas coinciden. Les digo, en general se podría demostrar sin suponer esto, nada más que las cuentas ahí sí ya son mucho más pesadas. Les voy a compartir un pequeño archivo de, yo creo que una hoja, dependiendo cuánto me alcance
las páginas, y donde viene la demostración del método más general. Pero me gustaría platicarles porque a mí me parece, digamos, más sencilla en términos de cuentitas. Nada más es eso. Quiero ahorrarles las cuentas. Ya les expliqué la interpretación del teorema de Stokes. Nada más lo que quiero hacer en la prueba, lo que quiero hacer en esta prueba es ahorrarles cuentitas. ¿De acuerdo? Entonces ya, vamos a empezar. Sigma era esta, que era x, y. Estamos trabajando sobre superficies que son gráficas, entonces, como yo necesito calcular esta parte, pues necesitamos el vector normal, es decir, necesito calcular las parciales de estas. Entonces aquí sería la parcial de sigma con respecto de x, me va a quedar, la derivada de esto con respecto de x me queda 1, 0, y antes de seguir, y para ahorrarles todavía más cosas, esta f que yo tengo aquí, chicos, para no estar cargándola siempre bueno, estar escribiendo f de x, y, f de x, y, esto lo vamos a cambiar por una z. Entonces, tomen en cuenta que la z, la variable z, siempre es una función que depende de x y de y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería la parcial de z, o sea, la parcial de la f con respecto de la x. Acá tengo que calcular la parcial de sigma con respecto de la y, entonces me va a quedar, pues bueno, 0, 1, y aquí que sería la parcial de z con respecto de la y. ¿De acuerdo, muchachos? Esto lo necesito, repito, para poder escribir quién es esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, de estos dos, ya voy a obtener el producto cruz. Lo voy a poner aquí, que me queda, yo creo que el espacio. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Perdón, voy a eliminar esta columna y sería este por este menos este por este. Significa que la primera entrada me va a quedar menos la parcial de z con respecto de la x. Después sería coma. Ahora elimino esta segunda columna y sería este por este menos este por este. Pero como estoy eliminando la segunda columna, recuerden que eso va en negativo. Entonces significa que es este por este, que me va a quedar la parcial de z con respecto de y, coma. Y ya por último, al eliminar esta columna, me queda este por este menos este por este para que me quede el 1, que es la tercera coordenada. ¿De acuerdo? Esto lo necesito y lo voy a poner en un paréntesis, perdón, en un pequeño recuadro, porque lo vamos a ocupar después. ¿De acuerdo? Esto es lo que me queda, el producto cruz de estas dos parcelas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya, aquí vamos a empezar con esta parte. Y entonces tendríamos, por tanto, lo que tendríamos en la parte izquierda es la integral sobre la superficie del rotacional de la f con respecto de sigma. Esto es igual a la integral sobre el conjunto sobre el cual está definida mi parametrización, que es d. Aquí tendría que ir la función rotacional de f compuesta con mi parametrización, y luego en producto punto con este vector. ¿De acuerdo? Esto que estoy escribiendo aquí, chicos, es únicamente la definición de lo que significa esta integral. ¿De acuerdo? Entonces ya a continuación voy a escribir lo que nos quedó en cada uno y lo que significa el rotacional, porque al final recuerden que el rotacional es un nuevo campo vectorial. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos va a quedar, aquí es una doble integral. Aquí nos va a quedar, voy a hacer un poquito más a la izquierda, la doble integral sobre el conjunto D. El rotacional va a tener tres entradas. La primera entrada será la parcial de f2, que es este vector. Este ya lo han hecho ustedes en algunos ejemplos, con respecto de z, menos la parcial de f3 con respecto de y. ¿De acuerdo? Esa es la primera entrada. La segunda entrada es la parcial de f3 con respecto de x, menos la parcial de f1 con respecto de z. Y la última entrada es la parcial de f1 con respecto de la y, menos la parcial de f2 con respecto de la x. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de poner aquí, muchachos, es el rotacional. Obviamente aquí. Entonces cada una de ellas debe de ir compuesta con la sigma, pero para no estar cargándola, pues bueno, simplemente lo pongo así. Esta parte que tenemos aquí ya la tenemos calculada. Este producto cruz nos quedó con las siguientes coordenadas, que es este y este. Entonces acá lo voy a hacer y me va a quedar el producto punto con menos la parcial de z con respecto de la x
coma, menos la parcial de z con respecto de la y, que recuerden la z era una función que dependía de x y de y, coma 1. Y ya estamos integrando respecto de la e. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña separación. ¿De acuerdo, chicos? Espero que hasta ahí todo vaya claro. Nada más es cuestión de hacer cuentitas. Entonces, después tendríamos que hacer, según la definición, el producto punto entre este vector y este vector. Entonces lo vamos a hacer y lo vamos a escribir porque lo voy a ocupar un poquito más adelante. Aquí me va a quedar la doble integral sobre el conjunto de E. Tendría que multiplicar este por este. Aquí tengo un menos, entonces este menos lo voy a ocupar aquí para que estas dos se intercambien. Repito, aquí tengo un menos que me quedó en esa parte y lo voy a ocupar aquí para que se me intercambie. Entonces me quedará la parcial de f3 con respecto de y menos la parcial de f2 con respecto de z. Estas van a multiplicarse por la parcial de z con respecto de x. Luego sería más, me falta este por este. Voy a hacer lo mismo, entonces me va a quedar en un paréntesis la parcial de f1 con respecto de z menos la parcial de f3 con respecto de x, pues la parcial de z con respecto de la y. Y ya por último, aquí sí lo voy a dejar tal cual, estoy multiplicando por el 1. Más, recuerden, estoy sumando porque estoy haciendo un producto punto, chicos. Es un producto punto aquí. Aquí será la parcial de f1 con respecto de la y menos la parcial de f2 con respecto de la x. Y esto que me haya quedado, sí, yo sé que es una cosa un poquito larga, eso es con respecto del área. Todo eso es una función que tiene dos variables y estamos integrando con respecto del área. Espero que no se escuchen los ladridos. Perdón, chicos, si se escapa un poco, pero voy a tratar hablar de un poco más fuerte. Ok, esa parte la voy a dejar ahí y espero que esta parte que tengo acá poder ocuparla para poder hacer lo que viene. Entonces, esta parte la voy a guardar. Recuerden que es justamente con lo que empecé. Es mi rotacional, que es esta parte. Esto es lo que me interesa y esto fue lo que llegamos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces esa parte la vamos a guardar y si quieren le ponemos, no sé, no voy a dejar ahí. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una pequeña división porque hasta ahorita lo único que hemos hecho es trabajar con la parte izquierda de esta igualdad. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar ahora con lo que sería la parte derecha. O sea, vamos a trabajar ahora con respecto a esta integral de línea. Entonces voy a tomar sea una gamma, una función que va de a, b, como la trabajamos en el bloque anterior, una parametrización que va de un intervalo a, b, en R3, que parametriza la frontera, es decir, tal que la imagen de este intervalito pues es justamente la frontera geométrica de mi superficie. ¿De acuerdo? Recuerden que al final, como yo voy de t, de los reales a R3, significa que a partir de la t yo estoy consiguiendo tres variables, o sea, las tres coordenadas que tengo aquí, que sería la x, y y z. ¿De acuerdo? Es decir, x, y y z son funciones que dependen de la t y que me están parametrizando a mi superficie, a mi frontera geométrica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir con esta parte y la voy a escribir aquí. Voy a intentar hacer algo muy parecido a esto. Entonces, tendríamos lo siguiente. Con la parte de la derecha, que sería la integral de línea con respecto a la superficie, mi frontera geométrica de f con respecto a la parametrización que estoy obteniendo de ella, pues sería, tomen en cuenta que la f es una función que tiene tres funciones coordenadas. Antes habíamos quedado que esto se podía escribir como de la siguiente forma, sería la integral desde a hasta b de la primera función coordenada, que es esta, por la derivada con respecto a esto. Aquí ya estoy haciendo el producto punto. Bueno, voy a borrar esta parte. Voy a poner aquí. Me gustaría escribir primero la definición y después para que vean qué era lo que quería escribir aquí. Aquí sería, por definición sabemos que la integral de línea es la integral desde a hasta b, porque es el intervalo en el cual está definida mi curva. Aquí sería f compuesta con sigma, producto punto por la derivada de sigma e integral respecto de t. ¿De acuerdo? Eso es la definición. Tomen en cuenta que la gamma es una función que me da estas tres variables. Entonces, cuando yo derivo t, significa que tengo que derivar cada una de estas con respecto de la t. Acá sería la integral desde a hasta b. Ojo, chicos, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Esta z
es la misma z que está aquí. ¿Por qué? Porque al final estamos parametrizando esta gama, lo que me está haciendo es parametrizarme la frontera geométrica, que es justamente esta parte que estoy sombreando aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Que sigue siendo elementos o que siguen siendo parte de esta gráfica de la función. Entonces, esta z que yo coloqué aquí sigue teniendo las mismas reglas que acá, porque son parte del mismo conjunto. Ok, entonces, como estoy haciendo un producto punto y estoy diciendo que la f es f1, f2 y f3, y estoy diciendo que gamma prima sería esta, esta y esta, entonces habíamos quedado que eso también se podría escribir como f1 por dx más f2 por dy, que es derivar a esto con respecto de t, más f3, que sería derivar a esto con respecto de d. Es decir, aquí tendríamos que derivar a la z con respecto de la t. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí yo creo que vamos bien. Y lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a desmenuzar toda esta parte y tratar de ver qué podemos ocupar para poder llegar a esto de aquí. Se ve lejos todavía, pero ya veremos cómo lo hacemos. Entonces, antes de seguir, me gustaría que viéramos, me gustaría estudiar esta parte. Esta parte es importante. Habíamos quedado, según lo que yo les dije, que esta z, que es la misma que está aquí, tiene dos variables que depende de la x y depende de la y. ¿De acuerdo? Aquí en esta parte se está haciendo una composición. Aquí la z es una función que depende de la t. ¿De acuerdo? Entonces significa, que lo voy a poner aquí, muchachos. Aquí tendría que ser la derivada de z con respecto de la t, que es la que estamos calculando aquí. Aquí, déjenme ver si puedo borrar algo para ahorrar un poquito de espacio. No, déjenme ponerlo mejor en esta parte. Déjenme ponerlo aquí. Esta parte es la que me interesa. Esta de z, que eso justamente es crucial para lo que sigue. Ok. Vale, les decía yo, esta z también es la f que yo tengo acá. Aquí se supone que la estoy derivando con respecto de la t, pero esta z depende de la variable x y de y, que a su vez depende de la t. Aquí lo que voy a hacer es un pequeño caminito. Esta parte igual aquí sí me convendría ponerlo. La z es mi variable original, ¿de acuerdo? Esta variable z que les decía yo es la f, pues depende de dos variables, que es la x y es la y, ¿de acuerdo? Que está definitivamente la f. En el momento que nosotros estamos diciendo que la gamma tiene estas tres coordenadas, significa que esta x, que es esta de aquí, y que esta y, que es esta de aquí, también son funciones. Y esta función depende de la t, que es con la que yo estoy partiendo, y esta función también depende de la t. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular esta parte. Y como es una composición, aquí voy a ocupar por primera vez la regla de la cadena. Y entonces tendríamos que la derivada de z con respecto de la t, vamos a hacer todos los caminitos posibles. En este caso hay que llegar todos los caminos posibles como lo hacíamos en el semestre pasado, cuando llegábamos a la variable t. Entonces aquí quedará la derivada de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de la t. Más, ahora seguimos este camino. La derivada de z con respecto de la y por, bueno, aquí es la parcial, está bien, aquí es la parcial, la parcial. Aquí pongo parcial porque z depende de dos variables, por la derivada de y con respecto de la t. Aquí solo pongo derivada porque solo depende de una sola letra, ¿de acuerdo? Repito, puse parcial porque la z aquí depende de x y de y aquí puse derivada porque la x depende solo de t, solo es una variable. Entonces, esta parte la voy a sustituir aquí. Y si se dan cuenta, en este caso yo tendría que, yo podría agrupar esta parte, bueno, hacer la sustitución. Vamos a hacerlo, mejor dicho. Esto sería la integral desde a hasta b de f1 con respecto de x más f2 con la derivada con respecto de la y más f3, y f3 va a multiplicarse por este par, que sería la parcial de z con respecto de x por la derivada de x, que es justamente esta parte, ¿de acuerdo? Más la derivada de la parcial de z con respecto de la y por la derivada de y.
¿De acuerdo? Aquí esta y esta son la misma, nada más que tomen en cuenta que al igual que acá, aquí se está derivando a la x con respecto de t, aquí se está derivando a la x con respecto de t, que es justamente las que estamos calculando aquí. O sea, esta parte y esta parte son la misma. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces igual aquí debería haber puesto solamente esta parte. Aquí también debería haber puesto solo esta parte, porque solo se está derivando con respecto de x. O sea, cuando pongo de x es la derivada de x con respecto de t, y esta parte es la derivada de y con respecto de t. ¿De acuerdo? Voy a agrupar, y entonces al agruparnos nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría la integral desde a hasta b. Aquí sería f1, que es esta. Y luego, si se dan cuenta, al yo multiplicar este por este, aparece un dx, que es justamente el mismo que se está ocupando acá. Entonces puedo factorizar y me va a quedar más f3 por la parcial de z con respecto de x. Y esto está multiplicado por la derivada de x con respecto de la t. Luego hay más. Aquí tendría, va a ser lo mismo, tendría f2 más la parcial de, más, igual que aquí voy a desarrollar este con este y me va a quedar, bueno, voy a distribuir y agrupar y aquí me quedaría f2 por f3 con la parcial de z con respecto de la y por la derivada de la y. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ahí nos queda una integral, ya después lo que nos quedaría es que a partir de 3 términos llegamos a solo 2 entre comillas, ¿de acuerdo? Y entonces esta integral, que sigue siendo una integral de línea que tenemos que calcular de a hasta b, se nos convierte ahora en 2 partes, ¿de acuerdo? La clave que viene después es la siguiente. Tomen en cuenta que aquí, esto yo lo vamos a manejar ahorita como una función que vaya de R2 a R2, como un campo vectorial. Esta va a ser mi P y esta va a ser mi Q. ¿De acuerdo? Repito, esto lo voy a definir como la P, la que se ocupaba en aquel entonces para Green, y esta parte la voy a ocupar y la voy a definir como Q. ¿De acuerdo? Esto lo puedo hacer porque al final tengo únicamente dos integrales. Esta es con respecto de x, que es generalmente la primera coordenada que poníamos en Green, y esta es la segunda coordenada que pondríamos en Green. Y entonces, según esta parte, si nosotros definimos f gorrito como P, Q, donde P es justamente todo esto y Q es justamente todo esto, significa que esta integral sería la integral de línea con respecto a la frontera de S, aquí va, perdón, F, gorrito, con respecto de... Sí. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, esta parte tal vez no, porque no es la misma parametrización. Con respecto de gamma gorrito. ¿De acuerdo? Y entonces, si se dan cuenta, estamos diciendo que esta integral de línea que iba en una función de un campo vectorial de R3 a R3, lo convertimos en una integral de línea que va de un campo que es de R2 a R3, perdón, de R2 a R2, porque estoy obteniendo únicamente dos variables. Si se dan cuenta, todo está manejado en dos variables. Esta es la primera función coordenada, esta es la segunda función coordenada, y según el teorema de Green, esto correspondería a la doble integral sobre el conjunto en el cual está definida esta, que si se dan cuenta es la D, ¿de acuerdo? La región D, porque al final estoy integrándolo sobre la misma parte, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Y el teorema de Green me dice que esto es lo mismo a la parcial de P, ¿no es cierto? La parcial de Q con respecto de X, menos la parcial de P con respecto de la Y, e integrar respecto de la Y. ¿De acuerdo, muchachos? Todavía no hemos terminado. Hasta aquí hemos ocupado únicamente el teorema de Green. Aquí le voy a parar. Y ya la siguiente parte, no nos queda mucho por hacer ya. De hecho, nos quedan como, yo creo que máximo 10 minutos. Pero bueno, voy a cortar el video para que se pueda cargar rápido en la página. Y pues bueno, entonces ahorita nos vemos.